Nunca pensé que una sola cena pudiera romper el hilo del que llevaba años colgado. Pero aquí estamos. Me llamo Colin. Tengo 34 años. Y durante la última década de mi vida he sido el supuesto estable de mi familia. El tipo que no bebe demasiado, no levanta la voz, paga sus facturas a tiempo y que, de algún modo, siempre acaba pagando la cuenta. El que todos usan de apoyo, al que nadie da las gracias y al que en el fondo empiezan a resentir justo después de que la cuenta esté saldada. No estoy casado, no tengo hijos, no hay grandes dramas. Solo un trabajo decente en informática, una necesidad tranquila de paz y una tendencia peligrosa a decir que sí cuando debería decir que no, y quizá ese sea parte del problema. Quizá se lo puse demasiado fácil. Voy a rebobinar un poco. Siempre he estado cerca de mi hermana Rachel. Bueno, cerca en ese sentido educado, no realmente cercano. Éramos uña y carne de niños, pero la adultez sacó de ella algo que no vi venir. Una sensación de derecho disfrazada de lealtad familiar. Se casó joven, tuvo 2 hijos antes de los 25 y desde entonces la he visto convertirse en un torbellino de pullas pasivo-agresivas y manipulación emocional. Su marido, Eric, es un hombre gris con opiniones ruidosas y una ética laboral muy selectiva. Siempre he sospechado que no le caía bien. Quizá mis silencios educados le hacían sentirse juzgado. Quizá mis ofertas constantes de ayuda le daban la sensación de que llevaba la cuenta. Spoiler, no lo hacía. Al menos al principio. Durante los últimos 4 años he compartido alquiler con ellos en una casa bastante grande, sobre todo por motivos económicos suyos. Se habían quedado atrás con la hipoteca y yo acababa de volver a la ciudad por un traslado laboral. Rachel lanzó la idea. Alquilamos algo juntos, ahorramos, compartimos gastos. Será temporal, dijo. Solo hasta que salgamos a flote. En ese momento pensé, vale, ¿por qué no? Les ayudo y paso más tiempo con mis sobrinos. Todos ganamos. Avancemos hasta hoy y sigo en la misma casa, con el mismo contrato, pagando un poco más de mi parte porque tú ganas más, Colin. Y soportando una dinámica familiar que no explotaba, pero se filtraba poco a poco como una fuga constante. Me quedé porque es familia. Porque parecía más fácil que empezar de cero. Porque pensé que quizá algún día se pondrían las pilas. Debí ver las grietas antes. Como aquella vez que Rachel me pidió el coche solo por un día y lo devolvió 3 días después, sin gasolina y con un bollo nuevo en el parachoques trasero. O cuando Eric sugirió muy tranquilo que yo debería pagar la mejora del internet, porque tú lo usas para trabajar, aunque él pasara las noches viendo vídeos conspiranoicos en HD. O la forma en que siempre daban por hecho que yo pagaría la cena cuando salíamos. Esta la llevas tú, ¿no? Como si fuera una broma interna y yo me hubiera perdido el remate. Y aún así lo dejaba pasar. Me decía que no merecía la pena el drama. Que si los enfrentaba sería peor. Que quizá no se daban cuenta de cuánto se apoyaban en mí. Que a lo mejor me apreciaban, pero no sabían cómo decirlo. Y entonces llegó el viaje. Empezó meses antes. Rachel estaba estresada. Los niños quemados por el colegio. Eric otra vez entre trabajos. Yo tenía días libres sin usar y un bonus decente en la cuenta. Y contra mi propio juicio ofrecí alquilar una casa en la playa para todos. 7 días, primera línea de mar, a 2 horas. Invito yo, dije. Y lo decía en serio. Solo quería hacer algo bueno. Algo divertido. Algo que me hiciera sentir conectado con ellos otra vez. Rachel lloró. Los niños estaban eufóricos. Eric me chocó el puño. Eres un crack, Colin. Y por un momento pensé que quizás sí, que podía salir bien. Pero las cosas empezaron a torcerse casi de inmediato. Rachel empezó a tratar el viaje como si fuera suyo. Eligió fechas, asignó habitaciones, hizo la lista de la compra, incluso me envió una hoja de cálculo con responsabilidades compartidas, a pesar de que yo pagaba todo. Luego sugirió invitar a su mejor amiga con sus hijos 1 o 2 noches. Cuando dudé, puso cara de que le había arruinado la Navidad. Eric empezó a presumir del viaje con sus amigos, soltando comentarios como si la casa fuera suya. Y los niños, sobre todo Jeremy, el de 15 años, empezaron a tratarme como a su asistente personal. Colin, ¿me llevas a fútbol?
Colin, no quedan snacks. Colin, tu habitación huele a libros viejos. Era agotador, pero me decía que eran cosas de adolescentes. Es un crío. No lo entiende. Hasta la noche en que todo se rompió. Era viernes. Habíamos pedido comida a domicilio, yo pagaba, claro, y estábamos sentados alrededor de la mesa. Los niños con el móvil. Eric a mitad de una cerveza. Rachel con el iPad en la mano preguntándome cuántos dormitorios tenía la casa de la playa otra vez, porque al parecer las 3 veces anteriores no le habían bastado. Entonces Jeremy se rió. No fue una risa compartida. Fue una risa dirigida. Levantó la vista del móvil, me miró directamente y dijo, lo bastante alto como para congelar la habitación. ¿Por qué estás aquí? Si nadie te quiere de verdad. Te invitamos a todo porque pagas todo. Durante un segundo el silencio fue ensordecedor. Pensé seguro que alguien va a decir algo. Seguro que Rachel le va a parar los pies. Seguro que Eric va a fingir sorpresa. Seguro que alguien va a actuar como si eso no hubiera sido una bomba nuclear disfrazada de broma. Pero nadie lo hizo. Rachel resopló. Literalmente resopló como si fuera lo más gracioso que había oído en días. Eric soltó una risita y negó con la cabeza. Incluso mi sobrina se rió tapándose con el vaso, como si supiera que no debía, pero no pudiera evitarlo. Y en ese momento algo encajó. No era familia. No de verdad. Para ellos yo era una cartera con piernas, un chofer con wifi, un extra con cuenta bancaria. Sentí el calor subir por el cuello. Miré alrededor de esa mesa que yo había comprado, en ese comedor que yo pagaba en una casa en la que nunca había sido de verdad bienvenido. Y entendí que llevaba años interpretando un papel en un guión que nunca pensaron cambiar. Así que me levanté. Sin gritos. Sin gestos teatrales. Solo claridad. Fui a mi habitación, cogí el portátil, cancelé la reserva del viaje con un par de clics, reembolso completo por suerte y empecé a hacer la maleta. 10 minutos después volví al comedor con la maleta en la mano. Rachel parpadeó. Espera, ¿a dónde vas? La miré y por primera vez en mucho tiempo no sentí culpa, ni duda, ni necesidad de explicarme. Solo dije. Ya está. Y me fui. A la mañana siguiente el móvil no paraba de vibrar. Mensajes, llamadas, audios. Primero Rachel, luego Eric, luego, curiosamente, su mejor amiga. Incluso mi madre desde fuera del estado, preguntando por qué estaba siendo tan dramático. Que Jeremy solo estaba siendo un adolescente. Que yo estaba exagerando. Que cancelar el viaje era castigar a todos por una broma tonta. Seguían llamando. Seguían escribiendo. Yo no volví. Todavía no. Y lo que no sabían era que no solo había terminado con el viaje. Quizá había terminado con todo. Si salir de esa casa con la maleta fue como respirar aire fresco por primera vez en años, lo que vino después fue darme cuenta poco a poco de lo contaminado que había estado ese aire todo el tiempo. Al principio no tenía plan. Reservé una habitación en un hotel modesto cerca de la autopista. De esos con moqueta que huele a limpiador de limón y donde el check-out tarde nadie lo controla. Me senté en la cama, la maleta sin abrir, el móvil vibrando cada pocos minutos. No leí la mayoría. Las previsualizaciones decían suficiente. Rachel, de verdad, tienes que madurar. Eric, muy adulto todo esto, tío. Mamá, no tomo partido, pero esto es un poco excesivo. Excesivo. Esa palabra se me clavó. Siempre la usaban cuando yo ponía un límite. Cuando dije que no era justo pagar más de la mitad del alquiler. Cuando dije que quizá Jeremy debía tener consecuencias por romper mis auriculares. Cuando comenté sin más que no me sentía incluido en las decisiones de la casa. Cada vez que marcaba un límite, actuaban como si hubiera tirado una granada en la mesa. No dormí esa noche. Mi cabeza saltaba entre frustración, tristeza y una sensación rara que no sabía nombrar. Como si estuviera de luto por algo. Por una versión de mi familia que nunca existió. Por los años intentando ganarme el cariño siendo útil. A la mañana siguiente fui a un bar de barrio,
pedí tortitas que no me comí y me quedé mirando por la ventana mientras la camarera me rellenaba el café 3 veces sin preguntar. Al mediodía encontré un alquiler amueblado al otro lado de la ciudad. Caro pero limpio, tranquilo y mío. Firmé por 3 meses y pagué por adelantado. No se lo dije a nadie. Que se comieran el silencio. Pero algo curioso pasó con el paso de los días. Las llamadas no pararon. Solo cambiaron de tono. La primera semana todo era el viaje. Los mensajes de Rachel se volvieron cada vez más desesperados, llenos de culpa. Los niños estaban tan ilusionados, Colin. Ya se lo había contado a todo el mundo. Como si mi cancelación fuera un ataque personal a su imagen. Incluso intentó usar la nostalgia. ¿Te acuerdas cuando íbamos al lago con mamá y papá? Les estás quitando eso. Luego entró Eric con su manipulación de siempre. Podemos hablarlo, tío. Pero castigar a Jeremy no te hace mejor persona. Como si yo hubiera estropeado una gran lección moral que ellos habrían gestionado con madurez si yo no fuera tan sensible. La segunda semana los mensajes cambiaron. Empezaron a hablar de la casa. Primero indirectas. Oye, ¿cuándo vuelves? El alquiler vence pronto. Luego Eric. Por cierto, el casero pregunta si sigues en el contrato. Dijeron que solo estabas tomando un descanso. Y ahí lo entendí. No creían que fuera en serio. Pensaban que se me pasaría, que los echaría de menos y volvería con la cartera abierta. Así que le escribí a Rachel un mensaje corto y educado. El primero desde que me fui. No voy a volver. Podéis poner el contrato a vuestro nombre. No respondió en 2 días. Cuando lo hizo fue un testamento. Párrafos y párrafos diciendo que no puedes dejarnos así, que esto nos afecta a todos, que hiciste un compromiso. Apeló a mi sentido del deber. Tú dijiste que ayudarías cuando estuviéramos mal. Tú siempre dices que la familia se apoya. Pero fue al final cuando apareció el verdadero pánico. No podemos pagar el alquiler sin ti, Colin. Ahí estaba. La verdad. No era por mí. Era por el agujero económico que dejaba. No era hermano ni tío. Era un soporte financiero. Mi madre decidió intervenir. Me llamó en el descanso del trabajo. Su voz suave, ensayada. Colin, cariño, ¿podemos hablar? No colgué pero apenas hablé. Rachel me contó lo que pasó. Sé que Jeremy dijo algo horrible, pero es un adolescente. Dicen cosas sin pensar. Mantuve la voz firme. Lo pensó. Pausa. Bueno, incluso así, tú tienes que ser el adulto. Ahí me reí. Bajo sin amargura. Solo incredulidad. Llevo 10 años siendo el adulto, mamá. No supo qué decir. Terminó con la frase de siempre. No quiero que la familia se rompa por esto. Demasiado tarde. Pasaron las semanas. Me acostumbré a mi nuevo sitio. Tardes en silencio. Sin portazos. Sin Rachel entrando sin llamar para pedirme dinero para la compra. Sin notas pasivo-agresivas de Eric por platos que yo no había usado. Debería haberme sentido libre. Ligero. Pero entonces llegó la traición que lo cambió todo. Era jueves. Me estaba preparando para dormir cuando recibí una llamada de un número desconocido. La dejé pasar. Luego un mensaje. Colin, soy el señor Álvarez, el propietario. Llámame cuando puedas. Es urgente. Sentí un nudo en el estómago. Llamé enseguida. Perdona que te moleste tan tarde. Quería aclarar algo. Rachel y Eric dijeron que habías aceptado seguir en el contrato, pero viviendo en otro sitio. Que era algo temporal. Se me secó la boca. ¿Ellos qué? Nos enviaron la renovación firmada la semana pasada. Tu nombre estaba ahí. Firma electrónica. El mismo correo. Me senté. Yo no he firmado nada. Silencio. Entonces dices que no eras tú. No. No era yo. Esa noche no dormí. Pensé en todo lo que implicaba.
Habían falsificado mi firma. Usado mi nombre. Mentido al propietario para mantenerme atado económicamente a un contrato que yo no quería. A la mañana siguiente fui directo a la oficina de gestión con mi DNI y todas las conversaciones impresas. La encargada fue profesional, pero estaba indignada. Ese mismo día el señor Álvarez me llamó. Anularemos la renovación. No te preocupes. Ellos se harán cargo del alquiler completo. Le di las gracias, colgué y me quedé 10 minutos mirando mis manos. Ese fue el momento. No el insulto. No las risas. No los mensajes. Esto. Habían estado dispuestos a mentir, manipular y cometer fraude para no hacerse responsables de su vida. Eso no era egoísmo. Era peligroso. Y se acabó mi educación. No salí de allí con rabia ni con un plan perfecto. Me quedé sentado en el coche respirando. Un silencio raro. El que queda después de una explosión controlada. Ya no estaba enfadado. Ni sorprendido. Creo que siempre supe quiénes eran. Solo lo había tapado con la palabra familia. Pero la familia no falsifica tu firma. Me fui a casa. Hogar, no la casa. Y me quedé de pie en mi cocina mientras servía el agua del hervidor. Las ventanas estaban abiertas. Fuera un crío iba en bici arriba y abajo por la calle, riéndose como si en el mundo jamás le hubiera decepcionado nada. Y por un segundo envidié esa libertad, esa inconsciencia total de lo que se siente cuando te usan las personas por las que antes lo habrías dejado todo. Esa noche me senté y empecé a escribir. No una carta, no un mensaje. Escribir sin más. Necesitaba sacarlo. Todo lo que me había tragado. Cada vez que me dijeron que era demasiado sensible o que estaba montando un drama por nada. Cada Navidad en la que lo pagaba todo y me iba con un hueco frío en el pecho. Cada cumpleaños en el que sonreía ante un feliz cumpleaños a medio gas y una tarjeta firmada con la letra de otra persona. Escribí hasta las 2 de la madrugada. Páginas y páginas de recuerdos que ni siquiera sabía que seguía llevando encima, como si tuviera plomo metido entre las costillas. Cuando por fin cerré el cuaderno, me sentí más ligero. Seguía doliendo, pero más ligero. Las semanas siguientes fueron silenciosas, pero de ese silencio que nace de una ausencia elegida. El que te construyes alrededor como un muro. Rachel dejó de llamar. Eric no escribió. Mi madre lo intentó 1 o 2 veces, pero cuando no respondí más que con un simple. Estoy bien. Lo dejó. Y en ese silencio empecé a curarme. Me centré en el trabajo. Me ofrecí voluntario para proyectos que antes rechazaba. Empecé a comer con compañeros en vez de desaparecer en mi despacho como un fantasma. La gente empezó a invitarme a cosas, noches de trivial, cañas, rutas de senderismo el fin de semana. Y por primera vez en muchísimo tiempo, dije que sí. Al principio fue raro. Se me había olvidado cómo hablar de cosas que no fueran mi familia. Pero con el tiempo recordé cómo reírme de chistes malos, cómo preguntar por el fin de alguien y de verdad interesarme por la respuesta, cómo contar historias que no empezaran con mi hermana una vez. Entonces llegó el día en que mi jefa, Lisa, me apartó un momento. Últimamente lo estás petando, me dijo sonriendo. No sé qué ha cambiado, pero me alegra verlo. Me encogí de hombros, un poco cortado. Supongo que menos distracciones. Pues sea lo que sea, te está funcionando. El próximo trimestre se abre una vacante de lead del equipo. Creo que deberías presentarte. Eso me golpeó más de lo que esperaba. No por el ascenso, sino porque me di cuenta de que quizá por primera vez, tenía valor fuera de ser útil para mi familia. Se me daba bien lo mío. Era responsable, capaz, fiable. Rasgos que siempre había vivido como una carga, en realidad eran fortalezas. Y cuando no los estaban explotando todo el rato, empezaron a brillar. También empecé terapia. Llevaba años queriendo ir, pero siempre parecía que el dinero estaba mejor invertido en las urgencias de otros. Ahora, sentado delante de alguien cuyo trabajo no era juzgarme ni quitarle importancia a lo que sentía, sino escuchar de verdad, fue un alivio extraño y vulnerable. Hablamos de límites de la infancia,
de por qué había pasado tanto tiempo doblándome hasta encajar en lo que otros necesitaban. Te han enseñado a creer que el amor es algo que te tienes que ganar, me dijo mi terapeuta un día, con suavidad. Pero el amor de verdad no es un intercambio. No lleva una contabilidad. Eso se me quedó grabado. Igual que lo siguiente. Tu ausencia les está mostrando cuál era tu valor para ellos, no porque te echen de menos a ti, sino porque echan de menos lo que hacías por ellos. No es culpa tuya. Pero es importante verlo con claridad. Y lo veía más claro cada día. Como cuando por fin Rachel me escribió, no para disculparse, sino para decir que les estaba costando cubrir el alquiler y que les vendría muy bien un poco de ayuda, solo unos meses. Lo envolvió con palabras bonitas. Habló de que los niños me echaban de menos. Dijo que Jeremy estaba arrepentido si es que me había molestado. No arrepentido de lo que dijo, solo arrepentido si yo me lo había tomado mal. No contesté. En su lugar, empecé a guardar en cajas los restos de esa etapa de mi vida. Doné el sofá viejo que había comprado para la casa compartida. Regalé el juego de platos de repuesto. Vendí algunas cosas por internet, no por rencor, sino porque ya no se sentían mías. Eran recuerdos físicos de un papel que ya no interpretaba. Y en algún momento empecé a volver a soñar. Cosas pequeñas al principio. Me fui un fin de semana a la montaña. Volví a dibujar por diversión. Me apunté a un curso de cocina. Hice amigos que no me conocían como el que paga siempre. Me conocían como Colin. El que suelta bromas secas que sorprendentemente hacen gracia. El que está obsesionado con experimentar con sándwiches de queso a la plancha. El que por fin, parecía estar volviendo a la vida. Pero entonces pasó algo que me removió de otra manera. Recibí una llamada de mi sobrina. No de Jeremy, no de Rachel, no de Eric. De mi sobrina Lily, 14 años. Lista, tímida, siempre amable conmigo de esa forma dulce de hija del medio. No habíamos hablado desde que me fui. Tío Colin, su voz era baja, como si no supiera si tenía el número correcto. Hola, Lily, dije ablandándome al instante. ¿Estás bien? No respondió enseguida. Luego, casi en un susurro, dijo. ¿Por qué ya no vienes? Se me hundió el pecho. Me senté en la cama, con el móvil apretado contra la oreja. Es complicado. Mamá dice que estás enfadado con Jeremy, pero ni siquiera te despediste. No sonaba enfadada. No acusaba. Sonaba dolida. Tragué saliva. Yo no me fui por ti, cariño. Ni solo por Jeremy. Era más que eso. Pero debí decírtelo. Lo siento. Otra vez silencio. Luego. Te echo de menos. Cerré los ojos. Yo también te echo de menos. Hablamos unos minutos. Nada profundo, cosas del instituto. Su profe favorito, un videojuego nuevo que le gustaba. Le prometí que la llamaría pronto. Me hizo prometerlo 2 veces. Cuando colgamos me quedé mirando la pared. Porque esa era la parte más dura. No la traición, no la manipulación. El daño colateral. Había gente en esa casa a la que quería. Niños a los que vi crecer. Recuerdos que no eran todos malos. Y ahora una grieta que no sabía si podía repararse. No sin que yo volviera a mis patrones de siempre. Así que tomé una decisión. Una que no le conté a nadie. Todavía no. Pero incluía abogados, papeleo y un plan silencioso y cuidadoso que no tenía nada que ver con gritos, venganza o salidas dramáticas. Solo claridad y consecuencias. No iba a dejar que me robaran mi nombre, mi estabilidad ni mi paz. Nunca más. Y aún no había terminado. La llamada de Lily se me quedó clavada durante días. Esa voz suave e insegura preguntando por qué no me despedí, me dolió más que cualquier insulto de Jeremy. Y no porque me sintiera culpable por irme. No, esa decisión seguía pareciéndome correcta. Pero me recordó que en todo este desastre emocional había inocentes. Gente que quedó atrapada en el fuego cruzado de una guerra que no empezó. Y entonces me di cuenta de algo importante.
No solo estaba alejándome de la toxicidad. También estaba dejando atrás lo único que siempre había infravalorado, mi capacidad de presión. Porque durante años yo había sido el callado, el que ayuda, el que arregla, el que lo hace todo más fácil sin pedir nada a cambio. Pero ahora me había apartado y por primera vez podía ver la estructura entera, cómo funcionaba, dónde estaban los puntos débiles y sobre todo, lo frágil que era sin mí. Y ahí fue cuando volvió la rabia. No ruidosa, no destructiva. Constante, fría, controlada. De la que te afila, no de la que te ciega. Porque yo no iba a desaparecer sin más y dejarle seguir con las mismas mentiras. No iba a permitir que Rachel y Eric usaran la palabra familia como arma mientras me explotaban por detrás. Y desde luego no iba a dejar pasar lo de la firma falsificada. Era hora de pasar de recuperarme a moverme con cabeza. Y yo tenía más cartas de las que ellos creían. Primero llamé al señor